presentación, entonces de repente no les veo. Si de por ahí me estoy saltando algo o tienen alguna duda, me pueden interrumpir nomás, porque no voy a poder ver el chat a la par que voy explicando, porque tengo que ir cambiando mi presentación, entonces no puedo estar pendiente de la pantalla del Meet. Entonces, haciendo esa salvedad nada más, me pueden interrumpir con a viva voz y preguntarme cosas, ¿verdad? Lo mejor, lo ideal, si van entendiendo todo, si van captando los conceptos, es que me hagan las preguntas al final, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos. Primeramente, quería tipo recopilar algunas cosas que creo que cambiaron de aquí a ponerle 10 años atrás. Nosotros los consultores políticos habíamos aprendido de una forma a hacer campaña y ciertas cosas yo veo que con el avance de la tecnología, con el avance de las redes sociales, los medios de comunicación, creo que algunas cosas fueron cambiando, ¿verdad? A nivel social mismo creo que fue cambiando, ¿verdad? Y dentro de esos cambios en la política y sobre todo en la parte de comunicación, yo veo que, o sea, identifiqué creo que seis puntos que hice así rápidamente. Obviamente esto puede variar a criterio de cada uno, ¿verdad? Entonces, lo que yo principalmente vi cambios en el tema de las figuras, en el tema de los candidatos, es que las figuras que nosotros le llamamos impostadas, que son más o menos así, que adquieren una personalidad que no son de ellas, o es como más aprendido, es como actuar, ¿verdad? Versus la naturalidad, ¿verdad? O sea, la gente ahora mismo quiere confiar en gente que sea auténtico, que hable como ellos, que sea cercana, ¿verdad? O sea, prácticamente la forma de comunicarse, el que anteriormente, sé que existen todavía líderes políticos tradicionales que su forma de hablar, tipo a los gritos, eh, hacer los discursos, es esa forma de expresarse, etcétera. Entonces, como que se desconfía de la figura de esas personas. O sea, se quiere a alguien más natural y de hecho en los medios de comunicación también pasa con los periodistas. Los periodistas mismos ahora en su forma de hablar ya no impostan tanto. La impostación es como que vos fingís una voz. O sea, no tienen esa voz microfónica, sino que intentan ser más natural. Y de hecho, en los formatos mismos, en las redes sociales, uno ve que abunda, ¿cierto? Como en los podcasts o incluso en los reels, que se ven gente imitando a otras personas, pero de manera más natural, y eso es lo que la gente más consume y es lo que la gente más confía, ¿verdad? O sea, una persona que hable como yo, una persona que es espontánea, entonces ese tipo de figuras es la que más se valora. Porque cuando uno entra como una figura o trata de parecerse a un político tradicional, vamos a decirle, automáticamente genera esa desconfianza, ¿verdad? Y no queda bien, o sea, desde mi punto de vista, y esto es súper debatible, desde mi punto de vista, a una persona joven, por ejemplo, no le queda bien eh, hacerse del político tradicional, ¿verdad? Entonces, para mí, debería demostrarse un poco más natural, ¿verdad? Un poco más fluido. Luego en el tema de la segmentación, número dos, la segmentación del electorado, ¿verdad? Ahora, el tema de la segmentación se hace, pero súper puntual. Ya no se hace más campañas para todo el mundo, ni para cierto sector nomás, sino que ahora mismo como que varió muchísimo el gusto de las personas y como hay una variedad de contenidos que consumir en Internet mismo o en las plataformas, o sea, como que los gustos varían y también el tema de las segmentaciones, o sea, se hacen microsegmentaciones y se utiliza muchísimo el tema del Big Data, se utilizan análisis demográficos, pero súper puntuales, o sea, yo viendo en comparaciones con otros países, acá todavía como que en las campañas no llegamos a ese nivel, pero en otros países sí que se están tomando en serio el tema de los datos, ¿verdad? Incluso compran datos
de plataformas. O sea, acá no sé si tenemos la posibilidad de comprar datos de Facebook, pero sí compran datos de Facebook de otras plataformas o de otras apps que le dan cierta información súper personal de los usuarios. Entonces, a partir de eso, ellos hacen sus cruces de datos y detectan ciertos patrones y ciertos gustos de electorados que pudiesen votarle a sus candidatos. Entonces, el tema de la segmentación se toma mucho en serio porque no solamente es importante en el tema de detectar, ¿verdad? Y de detectar tu público, sino también en ahorro de recursos y de medios, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que fue cambiando y se fue como puliendo y afinando es el tema de la segmentación del electorado, ¿verdad? Luego el tema del uso de las redes sociales, ¿verdad? Ya, ya no es tener presencia en las redes sociales, ¿verdad? En todas las redes sociales, porque el candidato famoso se hace de las redes, ¿verdad? Se abre porque tiene que estar, ¿verdad? En las redes sociales, y ya no es solamente estar ni publicar todos los días, ni tener muchos seguidores sin clasificarlos y sin generar contenidos específicos para el público que a uno le interesa ahora, sino que también cambió muchísimo el tema de la interacción con las redes sociales. No es estar nomás, no es publicar por publicar, es generar contenidos específicos. O sea, eh, a qué voy? O sea, eh, ahora mismo el tema de las redes sociales ya no basta con tener publicaciones orgánicas porque las mismas plataformas te limitan el alcance. Entonces, el uso de las redes sociales también tiene que ver con lo monetario. O sea, si uno no invierte en Facebook, si uno no invierte en Instagram, realmente no tiene alcance, no tiene mucho alcance porque la propia red social te restringe, ¿verdad? Entonces, uno tiene que pagar para que le abra, vamos a decir, las puertas a diferentes tipos. A medida que tu contenido es interesante, a medida que tu contenido tiene pautas detrás, entonces le llega a más gente, ¿verdad? Y más todavía si se contrata a expertos que te puedan segmentar, eso sí que al final conseguís, ¿verdad? Tu objetivo. Y otro de los puntos que yo veo que yo le llamo story time, ¿verdad? Que seguramente ustedes abren TikTok que le dicen, seguro les aparece algo que dice story time sobre tal cosa, ¿verdad? Y la vez pasada les había hablado Toti, recuerdo sobre el tema del storytelling. Y de eso se trata Storytime, storytelling o narrativas, ¿verdad? Contar historias. Porque la gente, desde mi punto de vista, o sea, ahora mismo como que la gente se destapó y dice, ¿verdad? Ay, sí, soy chismosa, ¿verdad? O sea, no es ser chismosa, sino que nos gusta nomás luego contar historias y prestamos más atención también a las historias porque así nos acostumbraron desde la escuela, ¿verdad? Que nos contaban los cuentos, las historias, ¿verdad? O sea, nuestros abuelos nos contaban sus vivencias. Entonces, por eso nos gusta y conectamos con el tema de las historias, ¿verdad? Entonces, los candidatos mismos ya construyen una narrativa propia en ese sentido. Y bueno, y cuentan así sus vivencias, su relacionamiento con sus padres, cómo es su día a día. Entonces, ese story time también ya se metió dentro de la forma de comunicar dentro de los cambios, ¿verdad? Luego el tema de los debates. Los debates y apariciones en medios tradicionales ya se está, o sea, no es que la gente o los candidatos se lanzan nomás, o el equipo mismo de campaña analiza muchísimo antes de que su candidato se vaya a un programa, antes de que su candidato acepte un debate siquiera. O sea, ahora mismo la gente ya no se juega tanto, más todavía si vos estás bien posicionado, por ejemplo, y otros te quieren poner en un debate en donde puede que pierdas votantes o salgas mal parado, es preferiblemente los equipos de campaña le dicen no, no participes. Y si lo dice sin complejo, ¿verdad? Porque a veces tiene mucho menos consecuencias que uno no se vaya a un debate que irse, ¿verdad? Entonces se tiene mucho cuidado ya ahora con el tema de las apariciones mediáticas.
porque no solamente existen esos medios, ¿verdad? Ahora, muchísimos medios ahora, o sea, desde tus redes sociales o desde otras plataformas, uno ya puede comunicar, ¿verdad? Entonces, ya no se convierte en algo fundamental participar en un debate. Y ahora vemos mismo en el tema debate de Estados Unidos, no sé si siguieron, ¿verdad? Tema de Trump con la otra candidata, hicieron un debate y al final creo que salió un poco mal parado en algunos puntos. Entonces, automáticamente ellos ya anuncian que ya no van a aceptar otro debate. Eso es, obviamente, eso puede variar en el futuro. Si le conviene, obviamente, ellos van a plantear otro debate. Pero digo nomás que el equipo mismo ya tiene mucho cuidado en asistir y en exponerle a sus candidatos, ¿verdad? Y uno mismo como candidato también debería cuidar ese aspecto. Otro de los puntos que encontré es el tema de la publicidad política, cómo se está manejando. En las últimas elecciones, por ejemplo, ¿verdad? Tanto en los medios tradicionales, que hay una creciente publicidad digital, ¿verdad? En línea. Y en ese sentido yo les digo que el tema de la plata es súper importante, eh, porque los medios tradicionales, sobre todo la televisión, sigue siendo extremadamente cara. El tema de la publicidad, estos pasacalles, gigantografías, siguen siendo extremadamente caros en épocas de campaña y si en algún momento dado alguno de ustedes es candidato, seguramente sabe de lo que estoy hablando. Entonces, eso también cambió un poco, ¿verdad? Porque ahí tenés muchísimas plataformas y les hablé del tema de las redes sociales en donde también podés invertir tu dinero, ¿verdad? Y que de hecho que tenés que invertir tu dinero también. Y solamente hay que planificar en qué proporción vas a invertir en publicidad política, ¿verdad? Y eso también, el tema de los alcances también varió muchísimo, ¿verdad? Anteriormente uno confiaba en que iba a llegar a nivel país y aparecía en uno de los canales, ¿verdad? Hoy día no tenés ninguna garantía, ¿verdad? Hay muchas personas, sobre todo los jóvenes, ni siquiera ven nuestros canales nacionales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, puse también como la publicidad política, que algo que cambió dentro de la política actual. Ok. Después, el tema de la comunicación de gestión o de gobierno. Eh, Estos puntos son como anotaciones antes de entrar al nuestro contenido, ¿verdad? Estos son como anotaciones que les estoy dando, ¿verdad? En el tema de la comunicación de gobierno, y si alguno de ustedes es funcionario público de alguna institución, y por ejemplo está en la parte de comunicación o en la parte de gestión, seguramente sabe que el tema de la comunicación, el tema de gestionar cuestiones públicas es súper ingrato y súper decepcionante, ¿verdad? ¿En qué sentido digo, verdad? ¿Por qué digo ingrato? Porque la gente muy pocas veces te reconoce el trabajo que uno hace desde la municipalidad, desde cualquier poder del Estado, ¿verdad? Porque piensan que son cosas que debería hacerse nomás luego. Y la verdad que en el trabajo uno a veces hace un esfuerzo extraordinario para hacer las cosas, porque en el sector público, y si alguien es del sector público seguramente va a dar también por aludido, siempre se dice que es administrar pobreza, porque no hay nada de sobra. Entonces, es en el tema de la gestión de gobierno y intentar comunicar tu gestión es súper ingrato porque la gente dice, pero ese es tu trabajo. Vos como político, les pongo un ejemplo, impulsás un proyecto de ley, aprobás y vos así, para aprobar un proyecto de ley pasás por mil cosas y tenés que pasar por ambas cámaras ahora. Y uno cuando logra que se apruebe una ley, uno quiere pegar el grito al cielo y decirle a todo el mundo, mira, lo logré, ¿verdad? El proyecto se aprobó y ahora se va a convertir en ley y le va a beneficiar a mucha gente, ¿verdad? Y la verdad de las cosas es que a la gente vos le decís eso y decís, pero a ver, ese era tu trabajo, ¿verdad? Y entonces es súper ingrato. Y los gobiernos ahora
hay una tendencia y de hecho se exige también el tema del gobierno transparente y el acceso a la información. Ahora la mayoría de las cosas son digitales, entonces para transmitir mayor transparencia tiene que hacerse datos abiertos, ¿verdad? O sea, transparencia y acceso a la información hoy día es fundamental para gestionar, o sea, para la gestión de cualquier institución pública donde esté un político, ¿verdad? Entonces, tiene que haber esa comunicación más directa con el ciudadano, no solamente una institución, sino que haya un canal también en donde los ciudadanos puedan consultar cosas y que tengan ese, sin que tenga que irse al municipio, al local, ¿verdad? Luego, otra cosa súper importante que les puse es el tema del manejo de crisis. Si ustedes alguna vez llegan al poder, si ustedes alguna vez se candidatan, llegan, tienen que prepararse para las crisis porque las crisis vienen, sí o sí hay alguna que otra crisis. O alguien metió la pata o de repente uno dijo algo y se malinterpretó, o sea, algo siempre pasa. Entonces, la gestión de la crisis y la velocidad con la que circula hoy la información, entonces uno tiene que prepararse siempre, tiene que tener por lo menos un plan de crisis pequeñito ahí por si pasa algo. Siempre hay que estar preparado. Y otra de las cosas es la comunicación constante. Eh, Hoy día ya no se pueden dar más el lujo los políticos, los candidatos o los gobiernos mismos en comunicar solamente cuando va a haber elecciones, porque eso es lo peor que puedes hacer. Y como ciudadano, luego te molesta que cada vez que hay elecciones nomás se acercan a vos y como que se interesan y como que te dan como planes para solucionar los problemas de tu barrio, de tu comunidad o de tu ciudad. Entonces, eso es molestoso. Entonces, eso no se puede dar más el lujo, el candidato del político de acercarse a la gente solamente cuando hay elecciones o comunicar lo que hizo solamente cuando va a haber elecciones, ¿verdad? O sea, tiene que haber un diálogo, un acercamiento con la gente. O sea, lo que se le llama comúnmente campañas permanentes, ¿verdad? Uno tiene que estar haciendo campaña permanentemente, llegar a gente que nunca llegó antes, hablar con ellos, tratar de agarrarles, ¿verdad? Y de organizarles. Y entonces, a partir de ahí se hace mucho más fácil y menos cuesta arriba cuando llega el día de las elecciones. Otra de las cosas es el uso de múltiples canales. O sea, no solamente ya es conferencia de prensa, ahora ya podés hacer transmisiones en vivo. O sea, las herramientas están para ser usadas. O sea, esto, el tema de la comunicación de gobierno, hay que utilizar las herramientas que tenemos a mano, y que la mayoría son gratuitas, ¿verdad? O sea, es agarrar las herramientas. O sea, uno tiene redes sociales, uno puede transmitir y es libre. O sea, y es aprovechar eso. Ok, esos son cuatro puntos que también rescaté el tema de la gestión de gobierno. Y luego hay una tercera en los cambios en los contenidos, ¿verdad? Esto sí me parece que eh, tienen que poner mucha atención porque el primero, tema de la fragmentación de la audiencia, como les decía. Ahora el tema, hay un montón de plataformas, de canales de TV, ya no solamente por cable, sino por streaming, y es cada vez más difícil, para no decir imposible, llegar a audiencias grandes de una sola vez. O sea, anteriormente uno decía, ah, bueno, me voy a ir al prime time de tal noticiero o tal programa, entonces me va a ver, qué sé yo, 1,5 millones de personas. O sea, hoy día no. O sea, es muy difícil, es muy difícil. Eh, y esos espacios de prime time cuestan carísimo, o sea, cuestan mucha plata. En épocas de campaña, por ponerles un ejemplo, para irte a un programa mañanero, que en teoría ellos te venden también su rating, eh, para hacerte una entrevista
creo que, si mal no recuerdo, era de 2 minutos la entrevista y casi era 12 millones. O sea, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Y eso fue en las últimas elecciones generales. Y yo, o sea, yo soy sincero, yo pegué el grito al cielo, o sea, 2 minutos. Y bueno, el que tiene seguramente, el candidato que tiene, seguramente puede invertir en eso. Pero no solamente está ese canal, hay un montón de otros canales, ¿verdad? Donde uno tiene que estar. Ok, luego se habrán dado cuenta también el auge de los videos cortos. O sea, hoy día todo es video. O sea, yo al menos si voy a consumir texto, entro en los diarios digitales y veo, me informo ahí, qué sé yo, ¿verdad? Pero luego en mis redes sociales es puro video. O sea, no sé si les pasa también a ustedes, pero hoy día TikTok o Instagram, o sea, TikTok es puramente video casi. Y en Instagram, los reels últimamente abundan también, ¿verdad? Entonces, creo que hoy día había cambiado unas cuantas cosas ya del algoritmo de Instagram, que querían recuperar un poco el valor de las fotos, el tema de las músicas, el tema de los textos, ¿verdad? Con el tema de los alcances, porque anteriormente, si vos querías más alcance en Instagram, tenías que publicar un reel. Entonces, hoy día creo que cambió ya eso, que hoy es como que le da el mismo alcance a un video que subís, no como reel, sino que como feed, y también publicando fotos, como que le dan el mismo valor, ¿verdad? Y le dan el mismo alcance a todos por igual, ¿verdad? Veremos hasta cuándo. Luego, el tema del fact-checking, que es como la verificación de los factores, o el tema, o sea, para mí está esto asociado directamente al tema de fake news, ¿verdad? O sea, el tema de la desinformación, el tema de la posverdad, etcétera, o sea, seguramente escucharon todos esos términos. Eso vino para quedarse, o sea, es una cuestión que no tiene marcha atrás, y cuando hay elecciones en un país, sí o sí salta, ¿no? El tema de las noticias falsas. eh, Alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, el tema de las noticias falsas ya está para quedarse. El tema de los bots. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, Sí, se escucha, Hernando. Hernando. Se Ok, escucha ahí. Se ok, escucha. ok, Sí, se te escucha. ok, gracias. Bueno, el tema después de la personalización de la política, ¿verdad? Los políticos ahora se tienen que mostrar, o sea, anteriormente eran como, o sea, como se les veía como gente que pertenecía a algo especial. O sea, el tema de ser político era como una raza especial. No sé si dentro de mi burbuja nomás se le percibía así. O sea, eran como que automáticamente cuando te metes en política es como que te metes en un mundo turbio y medio que nuestro relacionamiento cambia, ¿verdad? Hoy día los políticos tienen que mostrarse de una manera más humana, por así decirlo, por lo menos en sus redes sociales y en los programas de entretenimiento, ¿verdad? Porque justamente es más atractivo que ellos hablen así de sus rutinas diarias, o sea, mostrarse como personas normales que también sufren con las mismas cosas, con las mismas comidas. O sea, estoy diciendo, lo que estoy diciendo parece es absurdo, pero hacía falta esa humanización de los políticos, ¿verdad? Y pues, sobre todo en sus redes sociales, demostrarse como gente, como gente normal, o sea, perdón que use ese término, pero es como gente común que también sufre inseguridades, que también sufre escasez, o también le toca limpiar, o también
se va a las canchas, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, Se los ve más accesibles también en todo sentido, a eso es lo que usted se exacto, refiere. exacto. Luego el tema de la comunicación en tiempo real, y esto es brutal. El tema de los políticos, ahora, o sea, tema político ahora se comenta en tiempo real. De hecho, el tema de las transmisiones de las sesiones del Congreso están por YouTube. Entonces, en tiempo real uno dice algo y ya puede surgir la polémica o se te puede venir la noche, ¿verdad? Entonces, eso también, aparte de la comunicación en tiempo real, también tiene sus contras, ¿verdad? Porque se cambia un poco la dinámica de cómo se perciben y se discuten las cosas, ¿verdad? Es como que no se procesa bien. Entonces, el famoso sobre el pucho, nomás se quiere solucionar las cosas y no se analiza nada, ¿verdad? Entonces, esa rapidez también tiene sus consecuencias. ¿Y en qué sentido? Así como la noticia llega rápido, también pierden vigencia muy rápido. Entonces, siempre hay que cuidar de que no se agote demasiado rápido el tema. O sea, si tenemos un tema interesante, que no se agote rápido y tratar de darle como que cierta dosis para que nos dure un poquito más, ¿verdad? Entonces, cuidarse por un lado de que si hay alguna polémica contra nosotros, ¿verdad? Que estemos preparados, que manejemos bien nuestros temas y con el tema de la rapidez, que no pierda vigencia las noticias que a nosotros nos interesan, ¿verdad? Luego tenemos el tema de la polarización. O sea, esto me llama mucho la atención porque dentro de lo que hoy día es Internet y el tema de las redes sociales, los algoritmos mismos nos están segmentando en audiencias todo el tiempo. Uno le da clic a algo, entra, abre y automáticamente piensa el algoritmo que le interesa ese tema ahora y de acuerdo al tiempo que se queda mirando ese video o esa información, entonces te va catalogando, ¿verdad? Entonces, el tema de la polarización hoy día es, no sé, como que cada gente vive en su burbuja y eso Internet lo refuerza mostrándole cosas que solamente le interesan a esas personas, ya sea en el tema religioso, ya sea tema político, ya sea cualquier tema, e incluso en el tema de conocimientos de universitarios, o sea, como te va segmentando y te va mostrando cosas que al final vos ya crees o tenés una predisposición, por lo menos por tu formación o por tus amistades o por tu grupo de gente, entonces ya te va mostrando y reforzando los patrones que vos ya tenías de antemano y no te ayuda a, por lo menos, a, digamos, desmentir las creencias que vos ya tenés o aprender nuevas cosas sobre otras realidades. Entonces, por eso se produce mucho más, o sea, es mucho más polarizado ahora las cosas. O es blanco o negro. Si yo digo una cosa sobre un tema, otro me va a saltar porque él cree y dentro de su burbuja, dentro de su entorno, incluso en sus redes, él tiene reforzado esa idea. Entonces, creo que esa parte también es un poco que cambió en el tema de los contenidos. Ok, eso es básicamente como para entrar a una introducción, ¿verdad? De cosas que para mí han cambiado incluso diría menos, 5 años, de 5 años para atrás ahí. Es que las cosas ahora cambian muchísimo. Bueno, o sea, si les mostrase cómo nosotros antes analizábamos el tema de las campañas electorales, ahora hay un cambio brutal y tuvimos que reaprender cosas. Ok, para adentrarnos un poco a lo que le decía, el tema de los conceptos, y quiero que aprendan bien esta parte, y quiero, o sea, hoy mi intención no es que aprendan a hacer una campaña electoral, pero, o sea, idealmente sí, sí, esto, lo que hoy voy a hablar hoy les sirve para poder hacer una campaña electoral que me parece algo un poco más complejo, pero por lo menos
si se quedan con los conceptos y pueden entender cuáles son los elementos, cuáles son las herramientas que se manejan dentro de una campaña electoral, yo voy a estar súper contento. Entonces, para diseñar una campaña electoral, ¿de dónde partimos? Bueno, obviamente, cuando uno se quiere candidatar o cuando el partido está mirando a las elecciones que llegan, etcétera, entonces, obviamente tiene sus objetivos. Y dentro de esos objetivos, si vos sos candidato o candidata, tenés solamente tres posibilidades, ¿verdad? El tema, si tu objetivo es, si te metes en unas elecciones, obviamente lo más lógico es que quieres ganar, ¿verdad? O sea, ganar las elecciones, te metes para formar alianzas, ¿verdad? Muchos partidos en otros países, su objetivo es no ser, o sea, o su público sabe que no va a llegar a tener mayoría, pero su objetivo es por lo menos ser el segundo o ser el tercero o ser un número importante para formar alianzas. Entonces, su objetivo obviamente en las elecciones es formar alianzas y el tercero es posicionarse. O sea, muchas veces cuando somos nuevos en política, nuestro objetivo principal no es ganar, a lo mejor es dar a conocernos, tener una experiencia en unas elecciones, porque a lo mejor no nos va a dar el tiempo, unas elecciones son cortas, son rápidas, pasa rápido el tiempo, y no nos da el tiempo de llegar a las personas o los números de votos que necesitamos para entrar, ¿verdad? O para ganar. Entonces, utilizamos ese tiempo para darnos a conocer, de participar en las elecciones, de probarnos un poco cómo nos va en los debates, etcétera. Entonces, el objetivo también dentro de una campaña electoral es también posicionarse. Entonces, tenemos tres objetivos. Les vuelvo a decir: ganar, formar alianzas o posicionarse. Y dentro de eso, una vez que identificamos los objetivos, elegimos uno de estos tres, revisamos cuáles son los talentos, con qué contamos. Si contamos con un equipo dentro de los partidos, por ejemplo, es más fácil, ¿verdad? O sea, ahí ves quiénes son, quiénes pueden apoyarte, quiénes son los que van a trabajar contigo. O sea, básicamente, cuáles son las habilidades que tenemos detrás de nosotros, ¿verdad? O si vamos a ser candidatos, quiénes son los que nos van a acompañar y quiénes son los que van a trabajar con nosotros y formar equipo. So, a eso le llamo yo talento. Y luego el tema de los recursos. O sea, recursos que básicamente es dinero, o también podría ser estos talentos, ¿verdad? Pero preferí separarlos en el tema de que el dinero, o sea, con cuánto más o menos se va a gastar y cómo se va a financiar eso, de dónde se va a sacar el dinero, porque por lo general uno cuando participa en las elecciones no es que se va a pagar todo él su campaña, porque eso no existe, pues es absurdo, porque uno no entra a unas elecciones o a un cargo político público para representarse a sí mismo, sino que entra a representar intereses o a ciertos sectores y por lo tanto lo ideal que sean esos sectores los que te banquen en el tema de la campaña, ¿verdad? O sea, por eso digo de dónde se puede sacar los recursos. Eh, ok, entonces esos tres puntos me parecen un punto inicial, ¿verdad? De dónde partimos, tema objetivo, talento y los recursos que disponemos para llegar a ese objetivo. Así simplificando básicamente. Ok, ¿qué necesitamos a partir de ahí? Necesitamos organizar un equipo de campaña. Esto es a modo súper de ejemplo y simplificado, ¿verdad? ¿Cuáles son los integrantes de un equipo de campaña, ¿verdad? Eh, Esto es a modo de ejemplo. Obviamente esto puede variar de acuerdo al consultor, de acuerdo a las organizaciones. Si es así un partido grande, sí que se complica un poco más las cosas porque hay mucha más gente involucrada. Pero esto es básicamente lo que contiene una organización de equipo. Ok, ahí arriba tenemos al candidato, ¿verdad? Que es la figura central.
la persona que se postula a un cargo público o el que representa, en este caso, los valores y las propuestas de un partido y es el que va a participar en los debates, se va a encontrar con la gente, va a hacer los discursos, o sea, va a ser la cara visible ante los medios y los votantes. O sea, y una de las responsabilidades más importantes del candidato es que tiene que tomar ciertas decisiones estratégicas junto con su equipo, porque hay veces que se toman decisiones dentro del equipo y al candidato no le gusta y se ve forzado a hacer ciertas cosas y cuando no sale bien, él como que se quiere deslindar de la responsabilidad y eso no debería ser un candidato. ¿Verdad? O sea, él tiene que tomar las decisiones de hacerlo y de hacerlo bien, en este caso. Luego, directamente está el jefe de campaña. Después del candidato ya tiene que estar el jefe de campaña, que es el responsable de la coordinación general de la campaña. O sea, ser jefe de campaña es una responsabilidad enorme, porque tiene que supervisar todas las áreas básicamente de la campaña, desde la planificación hasta la ejecución, si se está usando bien los recursos, si se está avanzando con el cronograma de acuerdo a lo que se planificó. Y una cosa súper importante del jefe de campaña, él es el nexo entre el candidato, el político y los demás miembros del equipo. O sea, por lo general no interactúa demasiado una persona como el jefe de tierra, en este caso de campaña de tierra, no interactúa tanto con el candidato, sino que es el jefe, con el jefe de campaña es lo que tienen que resolver los problemas. Si hay algunos problemas. Después de eso ya están los apoderados. Los apoderados que, eh, no sé si manejan el término, los apoderados son los que representan prácticamente al candidato o a los partidos ante las autoridades electorales, en este caso la justicia electoral u otros organismos que generalmente cuando hay alianzas y compañías se hacen, ¿verdad? Y son los que supervisan básicamente el tema de las normativas electorales, ¿verdad? Que se supervisan que se inscriba a tiempo la candidatura, ¿verdad? El tema de los protestas, tachas, borrones, o sea, tiene que estar pendiente de todo básicamente, ¿verdad? Y tienen un rol súper importante luego los apoderados. Y no hay ni qué decir el tema del día de las elecciones porque ellos son los que están ahí, están en las mesas o tienen los equipos para, o sea, vigilan a los equipos que están en las mesas, ¿verdad? Entonces, ese tema de los apoderados también es, yo creo que es fundamental dentro del equipo. Luego están las consultorías, ¿verdad? Los consultores, que básicamente, o sea, les digo que somos los expertos. Nosotros somos por lo general externos, ¿verdad? Muy pocas veces trabajamos con los que son nuestros partidos, ¿verdad? Porque si no, no nos respetan los nadie y cuando alguien tiene el corazón ahí puesto, el fanatismo muchas veces te traiciona, ¿verdad? Entonces, por lo general somos externos y brindamos asesoramientos estratégicos, ya sea en el tema de las encuestas, en los análisis de opinión, tema marketing, tema comunicación, ¿verdad? O sea, tema de generar las estrategias. O sea, básicamente eso es nuestra función, ¿no? Y en el tema de las decisiones estratégicas, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos siempre es aconsejar. El que elige, el que decide, siempre es el candidato y su equipo. Entonces, nuestro rol como consultores es aconsejar. No decidimos. El que decide es el candidato. Ok, luego tenemos ahí secretaría, que ya saben, o sea, es la que maneja la agenda, temas internos, eh, organiza las reuniones, manda recordatorios, maneja el tema de los documentos, las firmas, o sea, el tema de comunicación interna para que fluya así. O sea, trabajo de secretaría, o sea, creo que se entiende esa parte. Luego el tema de tierra, le pongo ahora lo que son los operadores en tierra, que son los equipos que se encargan de las actividades
de casa por casa, el tema de las movilizaciones, se encarga de los actos políticos, eventos, recorridos. eh, Básicamente es el que movilizador. El día de las elecciones es clave, ¿verdad? Que es el que moviliza, el que organiza cómo se van a transportar, eh, el que hace el tema de los padrón, o sea, dónde va a votar. Es un trabajo tremendo. Y luego le acompaña el tema de logística, que son prácticamente los que coordinan con ellos y proveen todo el equipamiento que les falta, tema vehículos, materiales, equipos, o sea, cuando se va a hacer eventos, para que todo se desarrolle sin inconvenientes. Eso son los de logística. Luego, comunicación. Le puse Marcom porque generalmente son marketing y comunicación, pero básicamente es comunicación, ¿verdad? Y ellos sí se encargan del tema de la imagen pública del candidato, de gestionar el tema del mensaje de campaña, desarrolla eh, el tema de las relaciones con la prensa, le hacen a veces el discurso, la narrativa, incluso vigilan el tono del candidato, diseñan el tema de las estrategias de comunicación digital, lo de tradicional también. O sea, se encargan básicamente de todo lo que es la comunicación política, incluso de las fotos que se le va a sacar cuando se va a ir a los debates. Es un trabajo arduo y por lo general se requiere a mucha gente en este ámbito. Luego yo recomiendo que haya un gestor de medios. Este es un trabajo súper difícil, o sea, un profesional súper difícil de conseguir acá en Paraguay. Alguien que te gestione los medios, el relacionamiento con los medios de comunicación y te consiga espacios por sobre todo, ¿verdad? Y no hablo solamente de espacios pagados, sino que espacios así auténticos y orgánicos, ¿verdad? Y que te gestione entrevistas, ruedas de prensa, coberturas, o sea, y que coordine también el tema de los espacios pagados, plataformas digitales, ¿verdad? O sea, asegurar que el mensaje llegue al público de manera efectiva, ¿verdad? Porque si no tenés presencia en medios es como que no existís, básicamente, ¿verdad? Como que no le interesa a los medios, ¿verdad? Entonces es súper importante y es muy Yo, difícil encontrar una persona efectiva en este puesto. yo creo que Y eso sería un departamento de prensa el que se encargue, o sea, que tiene que ser exclusiva y únicamente para eso, porque como usted dice, es muy difícil encontrar una persona que tenga eso, porque la verdad que son contactos. sí, sí, Y, exactamente. Tiene que y es tener algo, contacto con los medios y con los periodistas. Y ¿por qué no le puse, o sea, podría ser parte de lo que hace el equipo de comunicación, pero por lo general este es un trabajo que te demanda mucho y por lo general también los que están en comunicación están muy metidos con el tema del papel y el rol del candidato. Entonces, descuidan esta parte, ¿verdad? O sea, se genera contenido, pero por lo general no se llega a difundir en los medios de comunicación porque no hay justamente esa persona que esté todo el tiempo encima de los periodistas, que les conoce, y bueno, que les presiona y que les dice qué hace falta para que se publique. Entonces es súper oportuna tu comentario, ¿verdad? Y luego por último está el tema, no por último, de finanzas, y que sería el encargado del tema de la administración, eh, que se encarga generalmente no solo de administrar el tema de los recursos, sino que ver cómo hacer recaudación de fondos, porque eso se hace, eh, generar, o sea, distintos, porque el tema, claro, o sea, uno al pensar en involucrarse en tema de campañas, obviamente, una parte pone el dinero del candidato y luego hay que buscar recaudar, ¿verdad? Ya sea con los amigos y buscar no chocar demasiado, ¿verdad? O sea, yo soy candidato y por lo general tiene la misión el candidato de
de encontrar de gente que le aporten a su campaña, ¿verdad? Ese es uno de los principales roles también de ser candidato, ¿verdad? De ser recaudador, pero no ser perigüeño nomás directamente, sino que armar así tipo de evento, hacerle sentir especial a tu entorno para que está colaborando contigo, ¿verdad? Entonces, eso se trata y de eso se encarga también la gente de administración y finanzas. Y obviamente ellos presentan el tema de los informes financieros, etcétera. Y encargados también de cumplir con una parte súper importante que es el tema de las leyes electorales, el tema de la declaración jurada, etcétera, ¿verdad? Y después hay que rendir cuentas otra vez a la justicia electoral sobre eso, entonces de esa parte también se encargan. Y por último están los voluntarios o el voluntariado, ¿verdad? Que básicamente son un grupo de personas que trabajan sin remuneración en el equipo para apoyar actividades, o sea, por lo general están distribuidos también en los distintos, en los demás, o sea, no es que hay una sección de voluntarios y solamente están ahí los voluntarios entre ellos, sino que los voluntarios están diseminados por todos estos departamentos, por todos estos grupos de equipos que se formó. Entonces, por lo general, lo que le caracteriza a ellos es que no están remunerados y que son gente súper fanática, súper entusiasmados, son los que hacen el tema de puerta a puerta, distribuyen los materiales, le acompañan al candidato, hacen llamadas telefónicas, se forman los grupos de WhatsApp, o sea, y por lo general colaboran como observadores en el día de las elecciones. Eso hacen los voluntariados. Eso Personas básicamente con creo mucho que compromiso. sí, es un compromiso, también es como una iniciación, ¿verdad? Es como Es por eso, participar en la política. es por eso que digo, también pienso lo mismo, es la iniciación y también son personas que realmente tienen mucho compromiso en lo que es el partido. Exactamente. Entonces, esto básicamente es lo que necesitamos, organizar un equipo de campaña. Para mí esto es lo básico. Obviamente esto puede variar, se le puede añadir, sacar más cosas, pero creo por lo menos esto es lo básico que entiendan que se tiene que tener para una campaña seria, por lo menos. Ok, luego tenemos las etapas de una campaña. Obviamente esto es, este circulito les puse porque esto es como cíclico. Investigar, obviamente. Luego de investigar se hace la planificación. Luego de la planificación se hace la ejecución, luego se evalúa y luego se vuelve a accionar, digamos, para ajustar y optimizar algunas cosas, algunos fallos que tuvimos. Pero vamos a ver cada uno, a ver. Ah, wow, qué raro. No sé, me fui de allá viajado, pero para ir para el baño, estuve ahí, tipo, Alguien sábado, tiene su micrófono abierto. no me llegué. Más pensé que iba a estar cerrado en esta época que tienen que Ok, recibir los informes. bueno, primeramente, para ver el tema de las etapas, la primera etapa es la investigación. Y acá tenemos varias cosas que investigar, con datos que sí o sí tenemos que hacer. Es como un trabajo previo enorme. Y empezando por el candidato, luego las encuestas, tema histórico, target, FODA. Eh, a ver, les voy a tratar de resumir más o menos cada uno, qué es lo que se va a investigar de cada uno, ¿verdad? O sea, si se trata del candidato, qué es lo que vamos a buscar? Sus antecedentes, su historia de vida, sus contenidos en redes sociales, cómo salió en las noticias, si tiene coherencia, si estuvo metido en algún escándalo, quiénes son de su primer anillo, si tienen empresa, o sea, un montón de cosas, todo lo que tenga que ver con el candidato. O sea, tenemos que saber todo. Los consultores por lo general, y esto les cuento así en forma off the record, que cuando nos vamos a reunir con un candidato, obviamente le investigamos de pie a cabeza y cuando no somos de ese país, lo primero que hacemos es preguntarle a su contrario, ¿verdad? Porque, o consultores que trabajaron
en tema con alguien de su oposición, ¿verdad? Entonces, encontrás un montón de datos porque los candidatos por lo general no te quieren dar su parte mala, ¿verdad? Entonces, la parte mala o conseguir en el otro lado. Entonces, antes de las reuniones, antes de presentarles así las propuestas, tenemos así todos los datos sobre ellos, ¿verdad? Entonces, investigamos, hacemos este trabajo de investigación, pero no todavía para la campaña, sino para la negociación con ellos. Entonces, antecedentes, todo lo que tenga que ver con su historia de vida, su familia, todo, ¿verdad? De dónde surgió, etcétera. Ya gobernó, si gobernó bien, todo eso. Luego el tema de, tenemos cual y cuanti, explico a qué se refiere el tema de cuantitativos, cualitativos. El tema de los cuantitativos generalmente son encuestas que se busca la opinión general, o sea, las encuestas también son como una herramienta, una herramienta nada más. Es como una fotografía del momento, hacer una encuesta, o sea, un levantamiento de datos, y ahí ves más o menos cómo está la opinión general del momento. Que eso puede variar si hay o no algunos que otros eventos. Entonces, las encuestas entran dentro de las cuantitativas y por lo general se busca si el candidato tiene una imagen positiva, negativa ante la sociedad o su gestión, por lo general si tiene positivo, negativo, si tiene aceptación o no. Se busca el nivel de confianza y la intención de voto que tiene y si se busca también si se le conoce o no al candidato. Eso por ahí generalmente arrancamos, ¿verdad? Si se le conoce o no se le conoce. Y se busca por lo general también temas que le preocupan a las personas de ahí. Generalmente se saca también para las estrategias. Luego el tema cuantitativo tiene que ver más con las cualidades, con temas que no tengan que ver tanto con datos cerrados o datos numéricos, sino que permite más bien medir más valores, más creencias, actitudes, preocupaciones y eso. Entonces, los cualitativos generalmente se hacen en los focus group para ver un poco, no sé cómo llama, cómo identificar el lenguaje de ciertos grupos o que nosotros creemos como que son nuestro target. Entonces se les reúne en una habitación y se les ve más o menos el tema de la cámara G y compañía. Entonces se ve un poco cómo ellos se comportan, cómo reaccionan ante ciertas cosas, ¿verdad? eh, cómo perciben ellos al candidato, se les muestra poniendo fotos, si le gusta más con cabello corto, con cabello largo, si le gusta más con barba, con bigote, o sea, las reacciones de ellos generalmente se miden en focus groups y se analiza también con ellos o con gente de distinta, porque eso también en los focus group no es que cualquier persona nomás se va, sino que se elige a las personas que de repente si vos querés que sean mujer, de tal edad, que sean jóvenes o que sean mayores. Entonces se selecciona, entonces se le muestra por lo general los mensajes políticos y las publicidades de campaña que se quieran sacar. Es como una prueba que se suele hacer antes de sacarlo así y difundirlos masivamente. Para esas cosas sirve el tema de lo cualitativo. ¿Se Eh, podría analizar también la comunicación no verbal ahí en lo cualitativo? claro, exactamente, lo cualitativo es justamente eso. No sé si alguna vez vieron cómo se hace un focus group. Un focus group es reunir a las personas y encerrarlos en un cuarto en donde hay, como en las películas seguramente vieron, la cámara G es como que hay un polarizado ahí y del otro lado hay gente profesional, por lo general son psicólogos, observando el comportamiento de las personas, sus reacciones ante ciertas cosas y generalmente o sea, cuando son productos y eso se le hace probar y ven cómo reacciona al olor, etcétera. Pero cuando se trata de los candidatos, por lo general son el tema de las fotografías. eh, Generalmente si les pregunta si le conoce o no le conoce, si le votaría o no le votaría por su cara. Hay gente que no le conoce y dice, pero por su cara, ¿qué piensa? ¿Que es una buena persona, mala persona? Y por su gesto también, obviamente, se tiene en cuenta eso. El movimiento de los hombros, de las manos. Totalmente, totalmente.
Y básicamente eso es el focus group. Y se usa en diferentes ámbitos también, no solamente en lo político. Luego tenemos el tema histórico, que esto es súper importante. Y se ve, ¿verdad?, cómo fueron los resultados electorales, cómo fueron evolucionando anteriormente. Analizar los datos de elecciones pasadas, cómo se fraccionaron los electores, analizar las intenciones de voto, si ya fueron candidatos repetidos, cuáles fueron sus mensajes, cuáles fueron las temáticas que se discutieron, ¿verdad? Cuáles fueron sus propuestas también, si cumplieron o no cumplieron, comprender el tema del voto por sexo, por edad, por socioeconómico. O sea, todo eso se busca en lo histórico, ¿verdad? Y acá es súper importante, también se analiza en lo histórico cómo se comportan ciertos electores en ciertos territorios. Por ejemplo, cómo vota el asunceno, si es más volátil, si es más estable también los votos en el interior, eh, porque hay barrios, hay ciudades que históricamente votan solamente a un color o solamente ganó ahí un solo color como intendente y así, ¿verdad? Por años. Entonces, se ve más o menos históricamente y se analiza. Cuando estás en unas elecciones generales, por lo general decir, ok, o sea, voy a hacer campaña acá porque me parece que tengo más posibilidades de tener más votantes, o no me voy a este territorio porque estoy perdiendo el tiempo y de paso también recursos. Ok, luego el tema del target, que sería el público objetivo. Eh, Esto es, o sea, básico, quiénes son nuestro público y segmentarlos, ¿verdad? Y esto también es una cuestión eh, que hoy día, o sea, está cambiando, como les dije al principio, porque eh, es muy diferente el- la gente joven que está creciendo ahora que las personas que están votando ahí por la edad de los 60. ¿Verdad? Entonces, es súper importante identificar nuestro público objetivo y segmentarlos, ¿verdad? O sea, segmentarlos por intereses, por grupo económico o por incluso religioso y también eh, y también eh, vemos hoy día que los partidos mismos, si por más de que todos son, por ejemplo, del Partido Colorado, dentro del Partido Colorado hay un montón de gente otra vez que tienen diferentes creencias o diferentes posiciones, ¿verdad? Entonces, dentro del mismo partido es importante eh, detectar nuestro público objetivo, porque no a todos seguramente les vamos a poder llegar y no a todos les vamos a agradar. Y dentro de eso también tenemos que ir segmentando, ¿verdad? No porque sea Colorado nomás nos va a votar. ¿Verdad? Y más todavía si competimos hoy mano a mano con los que son nuestros pares, ¿verdad? Dentro del mismo partido. Entonces, tenemos del target y del target también pasamos al FODA. El FODA seguramente en el colegio dieron o en la universidad se da también el tema de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto da para un taller aparte, les mostraría cómo se hace, pero vamos a alargar demasiado. Entonces, incluso cómo hacer los cruces, ¿verdad? Que no solamente es identificar los cuatro y dejar ahí, ¿verdad? Sino que es de ellos hacer los cruces y de esos cruces sacar los mensajes. Ok, entonces en alguna oportunidad si nos toca, y es más dinámico también hacerlo presencial, creo, el tema del FOBA. Y luego por último está el tema del seguimiento o el tracking, que esto generalmente esta investigación se hace casi al finalizar ya las elecciones, porque lo que se hace es medir la evolución y los resultados visibles de lo que ya se hizo en campaña. Entonces, y de acuerdo a eso, se va cambiando sobre la hora las cosas, de un tipo de investigación muy específica y ayuda generalmente en las etapas finales.
Y este estudio se hace cada día, todos los días, estudios de opinión de todos los días de cómo va avanzando la campaña. Bien, eso es en cuanto a investigación. Luego, el otro es la planificación. La planificación tiene también sus elementos y son varios. O sea, nosotros cuando hacemos toda la investigación y qué hacemos con todos esos datos, como que planificamos qué es lo que vamos a hacer. Y dentro de eso también está después vamos a hacer la estrategia, ¿verdad? Entonces, dentro de la planificación, ¿cuáles son los elementos que nos interesan? O sea, primero hacernos las preguntas, yo digo, ¿verdad? Estas preguntas y a partir de eso ir contestando, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero comunicar? O sea, ¿qué temas voy a abordar? Si es que me candidato, obviamente es porque tengo algo que decir, ¿verdad? Y me interesan unos temas, estoy preocupado por unos temas. Entonces, ¿qué quiero comunicar? ¿A quiénes quiero comunicar? Es el tema del segmento y el target. ¿A quién le voy a hablar? ¿A quién le puede interesar este tema? ¿Por qué medios voy a hacerlo? ¿Por dónde? O por lo general son medios de comunicación, ¿verdad? O por las redes sociales, o cómo voy a hacer. ¿Cuánto me va a costar hacer eso? O sea, porque por lo general si voy a poner un cartel o me voy a pagar pautas en redes sociales, voy a pagar espacio en diarios, me va a costar recursos. ¿Cuánto me va a costar eso? ¿Cuándo lo voy a hacer? Porque eso también, ¿verdad? O sea, no es que al inicio de la campaña voy a decir una cosa y luego al finalizar voy a seguir diciendo eso. O sea, las cosas hay que eh, ir subiendo de tono o ir aflojando, o sea, de acuerdo a lo que nos interesa, ¿verdad? Eh, Sobre todo el tema, a eso se le llama timing en campaña política, o sea, el tiempo, en qué momento uno dice una cosa, en qué momento ataca al adversario, en qué momento saca generalmente un dato polémico sobre el otro candidato. O sea, a eso se llama cuándo se comunica y el momento en que se comunica. ¿Con qué finalidad lo voy a hacer, verdad? Porque, claro, o sea, voy a hacer para persuadir, para convencer o para conseguir votos. O sea, ¿con qué finalidad voy a hacer, voy a comunicar? ¿Con qué intensidad también? Lo que les decía al principio, no es lo mismo tener un tono al inicio de la campaña y después hay que ir subiéndola, o sea, hay que ser aguerridos, ¿verdad? Y hacerlo también por etapas. Como les decía al principio, como que los temas que pierden muy rápido vigencia, entonces como que hay que ir dosificando y hacerlo por etapas. Y la gente tampoco no procesa todo si es que le tiras todo de una vez y ver qué pasa, ¿verdad? Sino que hay que ir explicando paso a paso las cosas. Y luego, obviamente, hacer la evaluación, ¿verdad? La táctica, la estrategia, si está funcionando o no está funcionando. Eso es tema de planificación. Y luego de la planificación, ahí vamos a hacer la estrategia, ¿verdad? O sea, después de la planificación es donde surge la necesidad de hacer una estrategia. Y acá les pongo que una campaña, ya sea electoral, ya sea militar, ya sea una campaña comercial, necesita, pero esto es necesita, sí o sí, como cualquier acción humana compleja, una estrategia. O sea, uno no puede ir por la vida y sobre todo en campañas electorales improvisando. Entonces, sí o sí necesitamos una estrategia al cual seguir. Y esta estrategia para mí tiene estas características y quiero que se graben en cualquier equipo político en que estén. Quiero que se graben estas tres cosas. El tema de la estrategia se formula, se formaliza en un plan de campaña, que se le dice también workbook, que sería el libro de guerra. Entonces, se formaliza en un plan de campaña. Este segundo, si no está escrito, simplemente no existe.
Y esto es súper importante. Si no está escrito, no existe estrategia. Tiene que estar en un documento, tiene que estar escrito, tiene que estar detallado. Si te dice, bueno, yo tengo acá en mi cabeza o tengo acá en partes, no existe. O sea, si vos no plasmas en un documento, no podés contar con eso. O, te voy a decir luego. No, eso no se aplica en tema de la estrategia. Uno no puede porque al final termina improvisando y no hay nada sólido. Entonces, lo que yo les digo es que si están dentro de un equipo de campaña o quieren ser candidatos y les dicen, esta es mi estrategia y no está escrito, esa estrategia no es sólida. Puede cambiar hoy como también mañana. Entonces, tu estrategia de hoy, capaz que mañana no sea el mismo y entonces va variando, va cambiando. Ok. Responde a la pregunta, ¿cómo se va a conseguir un determinado objetivo? Es simple. O sea, ¿cómo vamos a llegar a ganar? ¿Cómo vamos a ganar? Entonces, ahí se hace una planificación. No es tampoco tan complejo. O sea, el tema de la estrategia es elegir qué es lo que vamos a hacer para conseguir esto. Entonces, estos 3 puntos, yo quiero que eh, no se juega con él. O sea, si ustedes ven que esto no existe, no se metan en ese lío porque ahí no va a avanzar nada. Y siempre vas a depender del humor o de la ocurrencia de alguna otra persona día a día y vas a sufrir. Ok. ¿Cuáles son los elementos que integran una estrategia? Son varios, la verdad, son varios. Está primero el candidato, están los objetivos, los targets, los adversarios, los escenarios, el estilo y el tono, requisitos y condiciones y el mensaje. Bueno, yo voy a tratar de hacerlo rápido, de explicarles un poco cada uno qué es. El candidato ya saben. El candidato es, acá se ve su personalidad, su trayectoria, si ocupó ya otros cargos, cuáles fueron sus banderas, cuáles fueron sus promesas. Y lo más importante en este tema de los elementos a tener en cuenta no es cómo se describe el candidato él mismo o sus votantes, sino que cómo la gente le ve y cómo le percibe. O sea, si él se describe como una persona, qué sé yo, buena, exitosa, bla, 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 si eso la gente no lo percibe así, es como la gente lo percibe. O sea, no, es lo contrario a buena persona y gente exitosa. Entonces, lo más importante del candidato en política no es lo que dice que es, sino cómo le ve y cómo le percibe la gente. Eh, Tiene que ser, o sea, el candidato es nuestro vehículo, es el vínculo entre la confianza entre el electorado, ¿verdad? Entonces, él debe dedicarse a transmitir el mensaje. Y si él no es confiable, el mensaje tampoco y no va a llegar. Ok, luego tenemos el objetivo, cuáles son las metas, tienen que ser metas, es como un trabajo práctico, ¿verdad? O sea, metas reales, se elabora basándose con los medios que se tiene, ¿verdad? A medida de la investigación que hicimos y sobre todo si tenemos recursos, ¿verdad? Para conseguir ese objetivo. Luego el tema de los targets, que ya les había dicho, que hay que saber elegir. Y creo que lo que no les dije todavía sobre los targets, que es que se dividen cuando es el tema de votantes, se divide de esta manera, se divide entre votos duros, están los blandos, están los votos posibles o indecisos, el voto difícil y el voto imposible. Entonces, en algún momento dado se maneja bien los votos duros, es la gente que te va a votar sí o sí, sin importar qué es lo que pase, están contigo hasta el final. Los votos blandos puede que se decepcionen de vos y no se vayan a votar. No es que se van a ir a votar por el otro, sino que no se van a votar, no se movilizan. Entonces,
El voto posible o indeciso es generalmente esa persona que está entre que puede ir a votar por vos o también está la posibilidad de que vote por otro, vote en blanco, o sea, no, está gente que se puede convencer todavía a través de una campaña o a través de una propuesta en específica. A lo mejor es muy específico su necesidad. Entonces, si vos le ofreces una solución a ese problema, entonces por ese condicionamiento te va a votar en esas elecciones. Pero en otras elecciones a lo mejor no tiene en cuenta, no está dentro de tu partido, no, o sea, un montón de cosas que pueden ser, puede que sí o puede que no, ¿verdad? El voto difícil es justamente el voto blando de la otra persona, que es muy difícil que te vote, pero probablemente puedas hacer cosas para que no se vaya a votar y le desmovilices. O sea, no te suma votos, pero le resta al otro. Ese es el voto difícil. Y el voto imposible es el voto duro del otro bando. Entonces no le vas a convencer ni por nada del mundo. Es una pérdida de tiempo total. Lo único que se hace generalmente es para desmovilizarlo, justamente convertirlo en un voto difícil. Y bueno, así se divide el tema de los targets en el tema desde el punto de vista de los votos. Luego está el tema del adversario, que debemos conocer bien al adversario también, no solamente a nuestro candidato, ¿verdad? Y buscar sus puntos débiles, sus trapos sucios, contrastarnos con nuestro candidato, si es más preparado o si tiene más recursos, o sea, hacerlo un contraste también, porque de eso también se trata la campaña, ¿verdad? De contrastar si este es mejor y este es más honesto y este tiene más capacidad, etcétera. Entonces, debemos conocer bien a nuestros adversarios, ¿verdad? Eh, Fortalezas y debilidades. Exactamente, para eso también aplicar el mismo parámetro para nuestros adversarios. Y sobre todo vigilar bien su administración, sus promesas incumplidas, el público que le rodea, cuál es su agenda, quiénes son sus amigos y también quiénes son sus enemigos, porque el enemigo de mi enemigo, así, ¿verdad? Por ahí podemos encontrar ciertas cosas en común con esa gente, ¿verdad? Ok, entonces después viene el escenario. ¿Qué significa escenario? Los escenarios son cálculos que uno hace, son cosas futuros posibles, vamos a decir. Me veo así, todos conocen Marvel, ¿verdad? El Doctor Strange, que calcula futuros posibles. Entonces, más o menos así es el escenario. Uno calcula cuáles son los escenarios favorables. Si se cumple este escenario, es ideal para que nosotros lleguemos a ganar. Si se cumple este escenario, estamos en problemas. Si se cumple tal escenario en este momento, tenemos que hacer esto. Si no se cumple, tenemos que reforzar con esto. O sea, esos son los escenarios. Se calcula distintos escenarios de cosas que pueden ocurrir a medida que nosotros vayamos implementando nuestras estrategias y nuestras tácticas. Entonces, eso. O sea, se busca evitar riesgos, estar preparados para futuros impredecibles o imprevistos, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el escenario. Estilo y tono, lo que les decía al principio, yo creo que cada candidato tiene que tener su propio lenguaje, su propio tono, su propia forma de comunicarse, que le caracterizan a él. O sea, no tratar de que luzca forzado ni trate de ser otra persona o aparente ser otra persona. O sea, uno tiene que ser auténtico tal cual como es, ¿verdad? Y les pongo ejemplo, hay gente que fue candidato y era tartamudo o tenía una cierta discapacidad y nunca se trató de ocultar eso. O sea, funcionó mucho mejor cuando se trató de visibilizar eso y decirme, nuestro candidato es así. Y él, con todas esas limitaciones que tiene, se desempeña bien y al final la gente termina empatizando más con ese tipo de personas, ¿verdad? Que es honesta y se muestra tal cual es, ¿verdad?
Y bueno, o sea, hay gente que quiere tratar de ser gracioso y no es, o sea, no, no forcemos a nuestros candidatos o no nos esforcemos, sino, nosotros no somos gente de contar chistes y de reírnos a carcajadas con la gente. No, no tratemos de hacer eso porque hay gente que, por ejemplo, nunca fue amable con nadie y trata de ser él exageradamente amable con la gente, ¿verdad? De un día para otro. Y eso te agota, o sea, tú- el famoso, la pila de social se agota, o sea, y termina, y el candidato termina agotado o uno termina agotado si está fingiendo que, o intenta caerle bien a todo el mundo. Y bueno, eso, o sea, hay gente que le va muy bien ser jocoso o ser irónico y con humor te dice las cosas, o sea, hay gente que le va muy bien porque su personalidad es así. Entonces ahí, por ahí ir descubriendo tu propio patrón y tu propio estilo. Ok, el tema de los requisitos y las condiciones básicamente son el marco legal electoral, ¿verdad? Tema. Ahí de repente entra el tema de los colores, los logos, la tipografía de los partidos o del propio candidato, las promesas, las propuestas que son de repente obligatorias. Eh, por ahí tiene también personas o autoridades con quien trabajar, o sea, son cuando se inscriben compromisos, o sea, compromisos legales. O sea, tiene que ver básicamente con el marco legal electoral, con el tema de la justicia electoral, etcétera, en nuestro caso. Y luego, y algo súper también importante es el tema del mensaje. Y esto también da para un taller de cómo se elaboran los mensajes. El mensaje, ¿saben a qué tiene que responder? Básicamente, a una pregunta, o sea, ¿qué es lo que le vamos a decir a la gente y qué nos va a preguntar a la gente? Y el mensaje tiene que responder a la pregunta del por qué nos presentamos a las elecciones. O sea, el mensaje tiene que explicar por qué queremos el cargo y qué vamos a hacer con él. O sea, básicamente eso, ¿por qué queremos llegar a ser, representar a la gente? ¿Por qué somos mejor candidato o por qué nuestro candidato es mejor a nuestro contrincante? ¿Cuál es la propuesta que justifica a nuestro candidato para que nuestro candidato sea elegido? Ese es el mensaje. Entonces, tiene una forma de plantear, tiene una forma de elaborarse que también se podría hacer dentro de un taller. O sea, ahora mismo no les puedo mostrar porque va a ser muy largo. Entonces, por lo general, el mensaje es la estrategia por lo general, ¿verdad? O sea, es como algo transversal que nutre a todo lo que queremos hacer en estrategia, ¿verdad? Pero es súper importante su planteamiento y su elaboración y tiene también su proceso. ¿Ok? Eso, digamos, los elementos que contiene una estrategia. O sea, con estos elementos hacemos, digamos, estos son nuestros ingredientes, metemos todos en nuestra olla y entonces preparamos ahí la sopa de la estrategia. Ok. Eh, Volviendo al tema del plan de campaña, el tema del Warbook, el libro de guerra, para que identifiquen nada más, esto les hice para que ustedes tengan idea de dónde está ubicado. Tenemos la estrategia que digamos que es general y luego el plan de campaña que es nuestro documento. La estrategia también tiene que estar escrita, pero la estrategia no tiene pormenorizado las cosas. Es como que algo general y después se tiene que bajar eso a tácticas, ¿verdad? Entonces, para eso se necesita el plan de campaña, que es, digamos, nuestro documento principal. Ok, eh, por lo menos les quiero explicar que el plan de campaña es un documento en donde se desarrolla exhaustivamente la estrategia y tiene que tener hasta el mínimo detalle. Por ejemplo, si en la estrategia incluimos un mensaje o un propósito que queremos difundir, en el plan de campaña tenemos que detallar cómo, cuándo y
con qué recursos financieros vamos a solventar eso. O sea, el cómo, el cuándo y con qué recursos. O sea, no solamente decir vamos a hacer tal cosa para lograr tal objetivo, sino que cómo vamos a hacer, cuándo vamos a hacer, en qué fase de la estrategia vamos a hacer y con qué plata vamos a hacer. O sea, así tiene que estar detallado en el plan de campaña. Es decir, el plan debe detallar cómo, cuándo y con qué recursos. O sea, cómo vamos a ganar. Y ojo con esto, el plan de campaña, que es el documento más importante que vamos a tener nuestro respaldo, en donde teoría vamos, es la ruta que vamos a seguir, es un documento que no puede tener todo dentro del equipo. O sea, obviamente te pueden dar una parte en donde te dicen, mira, esta es tu parte como equipo de comunicación, entonces esta es la estrategia que vamos a hacer. Y te da con las tácticas que vos tenés que ir siguiendo, pero no te da el documento completo. El documento completo tiene que manejarse de forma súper confidencial. Solamente diría luego que deberían tener el candidato, el jefe de campaña y los estrategas. Yo diría que solamente ellos podrían tener y luego bajar eso al terreno de los equipos a través del jefe de campaña. Eso para mí es mi recomendación. Y en ese documento tiene que estar todo. O sea, tratar exhaustivamente de poner. En ese documento se tiene que poner el organigrama, los presupuestos, los tiempos, la estrategia de comunicación, y ahí se tiene que indicar los materiales que se va a desarrollar, cuáles son los medios que se va a usar, las propuestas, dónde, cuándo se va a lanzar, todo. Y tener ¿sabes cómo se hace el tema del plan de campaña? Se calcula el día de las elecciones para atrás. No es que hoy, 20 de septiembre, y nuestras elecciones en diciembre, entonces de acá en 20 empiezo a planificar hacia adelante. No, me voy directamente el día de y de ahí para atrás planifico. Entonces, así se hace el plan de campaña. Y, o sea, lo que quiero que fijen es que la estrategia se baja a la campaña, al plan de campaña. Ok, vale, porque estamos. ¿Se acuerdan de las etapas? Las etapas habíamos dicho, el tema de la investigación, el tema de la planificación y luego el tema de la ejecución. Acá. A ver si les puedo mostrar otra vez. Acá. Investigar, planificar y ahora viene ejecutar. Investigar, planificar, ejecutar. Esta parte voy a hacer rápido. Joseph Napolitan decía que dirigir una campaña no es un proceso democrático. Y tenía razón, o sea, porque dentro de la organización de campaña, las decisiones de campaña electoral no deben ser abiertas, o sea, no todos pueden opinar sobre las decisiones. Entonces, necesariamente tiene que haber una organización vertical que diga, esto se va a hacer. O sea, tiene que haber un control centralizado de las decisiones. O sea, no es democracia. Acá no es que todos pueden opinar. Se decide algo y se acata, se ejecuta. Eso es el tema de la ejecución. Luego el tema de la evaluación es medir los impactos que vamos haciendo y de acuerdo a eso también se vuelve a tomar ciertas acciones en la optimización. Ok. ¿Se acuerdan también con Totti el tema de la estrategia versus táctica? Que me parece me parece algo importante que deberían fijar. Y, y que por lo general la gente confunde. Yo siempre le pregunto a mis alumnos y confunde. Entonces, tenemos la estrategia, la vez pasada Totti le dijo, la estrategia es lo general y la táctica sería lo particular. Y les puse acá una definición de James Carville, que la estrategia es el plan de acción para conseguir un objetivo
y la táctica son los diferentes pasos que hay que dar para alcanzarlo. Ok. Yo creo que, a ver si les puedo dar un ejemplo. El tema Profesor, del podría fútbol. ser, la táctica podría ser ejecutar también ya, ¿verdad? ¿O no? Exactamente. O sea, la estrategia es lo que querés hacer para conseguir un objetivo. Entonces, para conseguir ese objetivo, son las acciones que uno hace para llegar a eso. Pero son conjuntos, no es que con uno solo llegas a conseguir el tema de la estrategia, o sea, el objetivo de la Sería, estrategia. sería Pueden ser como varios un también. proceso. Sí, podría ser un proceso. A ver, yo creo que la gente, todo el mundo creo que tenemos en nuestro ADN, entendemos el tema fútbol. Podríamos poner como ejemplo que nuestra estrategia, jugamos de visitante. Les pongo en contexto, jugamos de visitante. Entonces, nuestra estrategia va a ser jugar a la defensiva y aprovechar los espacios en contra que podemos tener. Entonces, si nuestra estrategia es jugar a la defensiva, obviamente voy a formar mi equipo, qué sé yo, con más defensores y con delanteros que sean rápidos. Entonces, ¿cuáles serían las tácticas en ese contexto? Si nuestra estrategia es defensiva, tratando de aprovechar los espacios en contra, entonces una táctica sería que al recuperar la pelota, los defensores lancen pelotas largas a los delanteros que sean rápidos y tratar de meter gol de contragolpe. Esa es una táctica, ese lanzamiento largo, ese es una táctica porque querés conseguir aprovechar esos espacios porque está jugando a la defensiva. Eso sería, creo que seguramente los varones han entendido perfectamente, ¿verdad? Y dentro de eso también, a lo largo del partido vas a ir implementando diferentes otras tácticas, por ejemplo, desbordar hacia el fondo, tirar centro y cabecear, ¿verdad? O sea, esos son tácticas puntuales para lograr el objetivo que al final está jugando a la defensiva y tratando de aprovechar espacios que vas a tener de contragolpe. Ok, otro ejemplo sería, qué sé yo, en un debate tenemos la estrategia de mostrar a nuestro candidato como el más experimentado, de aprovechar una figura confiable y mostrarlo con más experiencia y evitar confrontaciones o que no le pesen las otras confrontaciones. Entonces, esa es nuestra estrategia ahora. Entonces, nuestro objetivo dentro de esa estrategia es proyectar estabilidad y evitar caer en provocaciones, ¿verdad? Entonces, si esa es nuestra estrategia y ese es nuestro objetivo, ¿cuáles serían las tácticas, verdad? Y dentro de esa estrategia, una táctica podría ser que cuando le pregunten cosas así muy candentes a nuestro candidato, en vez de confrontar, en vez de criticar a sus oponentes, él podría ejemplificar y tomar el toro por las astas y llevarla hacia su experiencia y ejemplificarla hacia gestiones que él ya hizo o decir, ¿verdad? Mira, yo ya tengo experiencia en esto y voy a solucionarlo de esta manera y no, y evita criticarlo directamente a los que están debatiendo con él, ¿verdad? Entonces, como que le quita totalmente importancia a los demás candidatos y decir, yo tengo experiencia, yo soy una persona confiable y tengo los conocimientos para poder solucionar este problema. Entonces, recordemos, nuestra estrategia era mostrarle a él como alguien, como una figura confiable y con experiencia, con un objetivo de mostrar estabilidad y no caer en provocaciones, ¿verdad? Entonces, hicimos estas tácticas para conseguir eso. Entonces, esa es la diferencia entre estrategia y táctica. Creo que algo básico que seguramente
ya habrán hecho la diferencia. Ok. Libros. Como con Toti se entusiasmaron la vez pasada porque le mostró un libro, entonces yo me tomé el tiempo de seleccionar algunos libros que a mí al menos me fueron muy útiles, empezando por la de Philippe Maret, que acá básicamente te cuenta hasta el inicio de cómo inició el tema de las campañas modernas, todo el tema de Grecia, Estados Unidos, un poco Latinoamérica, o sea, te hace un recuento de todo. Está un poco desfasado porque habla un poco de internet y esas cosas, pero no habla ni siquiera de las redes sociales. Pero para como manual está bastante bien y explica bastante sencillo ciertas cosas que en el tema de las campañas, el tema de las organizaciones y eso está bastante bien. Les puse The Election Game, How to Win It, que es de Joseph Napolitan. Seguramente escucharon ya de hablar de él, que él se le considera como uno de los padres de la comunicación política moderna. Entonces, creo que van a encontrar en Internet también algo así como las 10 formas de hacer campañas, ganar una campaña electoral o algo así se llama. No, este es su título en inglés, pero creo que algo así encuentran en Internet. Estos yo creo que van a poder encontrar en PDF. Luego el de Jaime Durán Barba, La política del siglo XX, me parece súper interesante si tienen tiempo de leer. Está muy bien, está muy bien. Luego otro de mis libros favoritos en el tema de campañas es las campañas conectadas de Xavi Pay TV, que les cuento, él fue mi tutor de tesis en Barcelona y la verdad que escribió este libro y está muy bien en el tema de la segmentación, está bastante completa, o sea, incluso ya diría que está un poco desfasado otra vez con el tiempo que pasó, pero está muy bien descrito ciertas situaciones y te pone ejemplos que les puede ayudar muchísimo. Luego el tema del storytelling, si quieren aprender cómo hacer storytelling de distintos temas y te pone sí, muchísimos ejemplos, de Carlos Salas. También creo que lo pueden encontrar en PDF. Luego otro que les recomiendo es el filtro burbuja. Es súper interesante cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos. Hola, profe. Sí. Profe, hay un libro también interesante que se llama, no sé si ya está escuchado, es El Método Podemos, que es de Sí. aquí en España. Ese habla también de lo que vos dijiste, del tema de los canales de comunicación, de las redes y ese Conozco. Está recomendado también, recomendado. Y no sé si alguna vez, seguro que alguien, algún político o algún consultor ya les recomendó este tema de no pienses en un elefante de George Lakoff, que se habla sobre el tema de los marcos mentales, de cómo se construyen, de cómo se dominan las discusiones en el tema de las opiniones públicas, etcétera. Entonces, una cosa muy, muy buena. Ya un poco viejita, pero vale la pena leer si pueden. Luego el tema de oratoria y cómo expresarse, cómo poner las manos, etcétera. Si les gusta este tema, les recomiendo este de Fernando Miralles. Si pueden, búsquenle en Instagram y síganle. Tiene un montón de tips, es súper gracioso. Y vean sus videos o bajen sus libros. Creo que este también está en PDF por ahí en internet. Y síganle, o sea, un montón de tips así rápidos que les puede, incluso él hace cursos, también se pueden inscribir. Yo participé cuando estuve por España, participé con él y bueno, me cayó muy bien, la verdad, o sea, creo que es una de las personas que más tiene paciencia y te transmite ciertas cosas. Aparte que, bueno, es joven y tiene esa energía, ¿verdad? Que te transmite.
Entonces está muy bien. El libro de Luego tienen el de Mario Riorda, que es un argentino, seguramente si por ahí le siguen también en las redes sociales. Hizo este libro o sea, de hecho que él tiene varios libros de tema de comunicación de gobierno, de campañas electorales, y este a mí me gustó muchísimo, que dice cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara, ¿verdad? Y es el tema de las crisis que te pueden venir, ¿verdad? O sea, uno te puede tener todo planificado, pero cuando se te viene la crisis encima, a veces todo lo que planificaste no te sirve tanto, entonces tenés que saber desenvolverte en esos momentos. Luego, justamente, este es un poco más actual de Anthony Gutiérrez Rubí, Gestionar las emociones políticas. O sea, este también es un libro recomendado de cómo a veces el tema de las protestas, las rabias del momento, ¿verdad? Cómo uno puede gestionar, ¿verdad?, las emociones de la sociedad en lo político. Entonces, les puede servir mucho también de cómo captar el descontento de la gente, ¿verdad? Cómo uno puede aprovechar eso, ¿verdad? Entonces, Todo, esos libros, más o menos así con el tiempo que me dio de preparar la presentación, ¿verdad? Estuve también buscando algunas las portadas, ¿verdad? Y eso es lo que les puedo recomendar, ¿verdad? O sea, espero todo esto les... mismo, todo es muy complicado de conseguir en físico. Solamente en PDF sería entonces. Sí, sí, o sea, yo creo que es un poco difícil. Este de Durán Barba, sé que está en las librerías, yo compré acá en Paraguay. Este de Marek, lo mismo. Este de Xavi Pay TV, de campañas conectadas, sé que hay en versión digital. O sea, yo tengo en el Kindle, o sea, tengo el libro electrónico. Entonces suelo comprar, de hecho que suelo comprar mucho más libros electrónicos porque son más baratos y porque tenés todo en un mismo lugar, ¿verdad? Entonces, eso, lo mismo el filtro burbuja en digital lo pueden encontrar. Este de storytelling, sé que hay en digital y hay también en PDF por ahí. Este de George Lakoff, que es súper difundido, van a encontrar sí o sí en PDF. Y lo que les recomiendo de Miralles, Fernando Miralles, es que le sigan en Instagram. O sea, les va a servir, algún tip les va a servir de por ahí. Y bueno, los demás ya queda a criterio de ustedes si quieren leer, explorar un poco. Yo sé que algo de esto leen y yo sé que les va a ser útil el día de mañana. Ok, en honor al tiempo, eh, quiero terminar acá. Este es mi correo. Pueden comunicar, pueden consultarme cualquier cosa, cualquier momento. Si quieren consultarme algo, yo por lo general, no sé si voy a responder rápido, pero por lo general respondo siempre. Así es que nada, muchísimas gracias por participar. Ok, tengo una consulta. Y nada, o sea, ya me callo y ya les dejo a ustedes para que puedan hablar, puedan comentar lo que quieran. Tengo una consulta, no sé si pongo el orden acá. Arturo es mi nombre. Sí, Hace rato usted habló del tema del proceso de evaluación de las campañas.